Saludos a todos, amigos del canal. Ya saben, si quieren ayudar al canal, que es totalmente gratuito, denle like, campanita. A propósito, quienes quieran iniciar un canal en YouTube con videos en vivo y quieren utilizar StreamYard, la aplicación que yo uso, y quieren un descuento de $10, el link está en la descripción de este video. Avanza Rusia, no solamente en el día de hoy, con tremendo ataque masivo. Y hubo algo en particular en el día de hoy que no estaba utilizando Rusia en los últimos días. Reinició Rusia ataques masivos con misiles y con drones. ¿Será que recibieron un nuevo cargamento de drones de Irán? ¿O será, como estaban anunciando en la mañana, que ya hay fábricas en Rusia las 24 horas del día, 7 días a la semana fabricando drones? Que inclusive hay un centro comercial que lo van a convertir en fábrica de drones. ¿Será que con estos drones piensan atacar estos famosos tanques de Occidente, el Leopardo y el Abrams, cuando lleguen a Ucrania? ¿Quién puede decirme la fecha y la hora exacta en la que va a llegar el primer Leopardo, estos tanques, a Ucrania? ¿Y cuánto van a durar estos tanques funcionando sin ser atacados por las tropas rusas? Porque estamos hablando de un desfase de 2, 3 meses para que lleguen los Leopard, de unos 6, 8 meses para que lleguen los Abrams. Pero Rusia desde ya ha iniciado y anticipándose a los hechos, ha incrementado con armas de más precisión, como lo vamos a ver en las próximas horas y días, cómo Rusia se puede decir que desde el día de hoy inició esta ofensiva parecida a la del inicio de la guerra para retomar lo que Rusia considera que es suyo, que son los territorios anexados. Y en conjunto con este ataque tan masivo del día de hoy contra varios asentamientos en Ucrania, 55 misiles, que Zelensky dice que pudo interceptar 47, pero ya no sabemos si creerle o no creerle a este hombre, que recientemente lo veíamos allá en Kherson con sus banderas, y el hombre se atrevió hace unos días a ir a Soledar. Allá estuvo el hombre sacando pecho, controlando todo este territorio, cuando ya finalmente aceptaron que Soledar está bajo control de los rusos y que ahora intentan es cómo apoderarse de Bakhmut. Pero Rusia, si ustedes ponen atención, está iniciando una nueva estrategia. Les voy a mostrar algo. En este mapa, arriba, el primer óvalo, Soledar, ya como decimos aquí en mi tierra, pan comido para Rusia, sigue Bakhmut, pero en la parte de abajo, el óvalo de abajo, fue una estrategia de los rusos para engañar al enemigo, mientras el enemigo está incrementando su pie de fuerza en Bakhmut, con más logística, más equipos, más munición. ¿Qué hicieron los rusos? Bajaron a apoderarse de Ugledar. Ugledar, les voy a mostrar cómo es Ugledar. Este es Ugledar. Hoy Rusia cortó esta línea de suministros cerca a Ugledar. Aquí pueden ver en pantalla, en la sección que se ve más amarillosa, color ladrillo y también con rayas, es la posición al día de hoy de las tropas rusas que se acercan a tomar control de Ugledar. Es que Rusia en el día de hoy no se quedaron quietos. Rusia continuó, como lo ven en este otro mapa. Miren cómo ya están casi que cercando a Ugledar por todos los lados, por el oriente, por el sur, por el suroccidente, y no sabemos realmente qué va a pasar en la noche de hoy, porque ellos, claro, están a 7, 8 horas más avanzados que nosotros, pero las tropas rusas, a pesar del invierno, a pesar de la noche, continúan
como siempre lo he dicho, tratando de tomar control total de las regiones anexadas. Rusia ya sabe lo que se le viene en camino, porque lo que yo nunca he entendido es cómo la estrategia de Occidente fue la de anunciarle a Rusia que iba a enviar tanques cuando este tipo de información es de información clasificada. Pero por eso a mí me extraña, porque en la guerra predomina el engaño. Me extraña que Occidente haya lanzado esta información. Prácticamente le entregó el texto a plataformas informativas con puntos y comas, con todo especificado, qué cantidad de armamento, qué cantidad de munición. Pero esto puede ser un engaño a Rusia. Estos tanques pueden ser tanques de papel o tanques inflables, o pueden ser tanques que van a ubicar en territorio ucraniano sin quien los conduzca. Miren, es dudosa esta información de parte de Occidente y cómo se demoró tanto Alemania para meterse en el cuento y salió Polonia a decir que ellos los iban a mandar con permiso o sin permiso. Esto prácticamente una película al estilo Zelensky, una obra teatral, pero en términos de la logística de la guerra, los altos mandos rusos no se van a ceñir por la información que rueda por las redes. Ellos ahora saben que antes de la famosa llegada de los tanques tienen que dar un golpe contundente contra un gobierno en Ucrania que sea aliado con la OTAN, con los Estados Unidos, para sacar a Rusia del mapa, para balcanizar a Rusia, porque mientras Rusia está controlando esa porción del territorio ucraniano, pues Zelensky dice todo lo contrario, que ellos van prácticamente a desintegrar a Rusia y esto no es lo que está ocurriendo. Téngale mucho cuidado a lo que prepara Rusia con el tema de los drones. Los drones no dejan de ser un artefacto, un equipo militar que ha brindado bastante servicio a ambos campos, a ambos ejércitos. Miren, por ejemplo, lo que hicieron con los drones los ucranianos cuando llegaron los tanques a Kiev, los tanques rusos. Pero ahora no se trata solamente de fabricar drones de vigilancia, drones que informen dónde está el enemigo, sino drones poderosos al estilo de este dron poderoso de los Estados Unidos, el Águila Gris, que con toda seguridad esos drones con igual poderío los están fabricando, los tienen en Irán, porque Rusia tampoco publica por las redes a quién le están comprando equipos. Ucrania sí. Ucrania, usted se mete a internet, cuántos Patriots, cuántos Stingers, cuántos Javelins, cuántas cajas de munición y de cuántos milímetros. Rusia no hace lo mismo. Más aún, es que Occidente tiene poca información sobre este tema de armamentismo, de arsenal. Ahora, un espía que se meta allá al Kremlin ya sabe lo que le va a ocurrir. No es lo mismo que en Occidente le dan un regañito y no. Aquí en Rusia la cuestión del espionaje es castigada de una forma diferente a como ocurre en Occidente. ¿Qué vamos a ver en las próximas horas y días? Vamos a ver una cantidad enorme de refugiados hacia el occidente de Ucrania, sobre todo a medida que vamos a ver un calentamiento en términos de la belicosidad, un aumento de la presión de parte de Rusia con más movilizados, con un conjunto de armas que están utilizando al mismo tiempo, con más velocidad de disparo, con más avance en oleadas de efectivos, no solamente una, sino varias oleadas de efectivos al mismo tiempo, con uso máximo de munición y sobre todo que están saliéndose del cuento de que
allá en Soledad y Bermud tienen que morir todos, que esa es una máquina de moler y que por A o por B por Z allá tienen que caer todos. Hoy Rusia demostró lo contrario. Miren cómo envió tropas a Ugledar, que queda más al sur, y mañana podría mandar tropas hacia Gerson o hacia Odessa o hacia Lip o hacia cualquier otro lugar de Ucrania, porque Rusia está mostrando cómo utiliza varias estrategias al mismo tiempo. El tema energético, cómo ataca las plantas, cómo ataca las subestaciones, el tema de que estamos aquí atacando Kharkiv o Zaporilla o Gerson o nos vamos para Odessa. El incremento en las negociaciones con amigos poderosos que tienen armas letales, armas poderosas. Este ejercicio militar que está haciendo ahora el 17 de febrero con China y con Sudáfrica es algo que no lo está haciendo Estados Unidos. La estrategia de Estados Unidos hasta ahora es decirle a Rusia que simplemente el envío de armas y ayuda económica, ayuda militar, no significa que Estados Unidos esté metido en el cuento de la guerra, y salió Rusia desde ayer a anunciar que no están de acuerdo con esta excusa de Occidente, que simplemente por enviar equipo y armas no están involucrados en la guerra, que ya, desde esa famosa reunión de Ramstein, ya Occidente está metida en el cuento de la intervención y que serán tratados por Rusia de la misma forma que están atacando tropas ucranianas. Este mensaje, si se desmenuza y se analiza de parte de Rusia, en cierto modo es una amenaza, una advertencia a la existencialidad de los países miembros de la OTAN, por mucho que tengan el artículo quinto, por mucho que Medvedev haya hecho amenazas y Rusia de su gran poderío nuclear en caso de que lleguen a sus regiones anexadas o a sus territorios. Ucrania ha hecho caso omiso enviando drones a los aeródromos rusos, atacando Crimea, atacando el puente de Crimea, y ahora que la constitución de Rusia considera regiones anexadas como territorio ruso, Zelensky ha hecho caso omiso, no se ha preocupado por las advertencias, y es por eso que Rusia podría hacer lo mismo. Como si están atacando territorio ruso, Rusia podría hacer lo mismo en estos países miembros de la OTAN. Y la gente dice, Santiago, esto es imposible, esto nunca ocurriría. Si llegan a atacar, por ejemplo, a Polonia, si Rusia ataca a Alemania, el Bundestag, ¿qué ocurriría? Inmediatamente sale Letonia, sale Estonia, Lituania, sale por todos estos países a atacar a Rusia. Yo lo dudo. Mire que hemos estado quemando etapas en este casi un año de la guerra, donde ambos bandos ya, tanto Estados Unidos le está perdiendo el temor a las líneas rojas de Rusia, como Rusia le está perdiendo temor al famoso artículo quinto, que esto es un muñeco, un monstruo muy grande, muy poderoso, que se llama artículo quinto, intocable, es prácticamente el artículo más poderoso creado en el planeta. Es que en esta guerra ya se están quitando los temores. Los pobladores, al contrario, están viendo que, por ejemplo, Zelensky, todo lo que le prometió al pueblo no está ocurriendo. Cada día hay más incertidumbre energética en Ucrania. Miren todos estos barcos acumulados, llenos de grano que salen de Ucrania, ya no los han dejado salir los rusos. Y esto tiene un significado. Esto va a crear también, va a incrementar el tema de la hambruna, que es una presión, es una gran presión que le van a hacer a Occidente, de que prolongar esta guerra no es negocio. Ya Putin está empezando a utilizar sus herramientas a su disposición. Ya se ha dado cuenta que con pañitos de agua tibia, que con estrechar la mano de Occidente para aliviar el tema de la hambruna con la salida del grano, esto tampoco fue una solución, porque mientras esto ocurría, ha habido incumplimiento de parte de Ucrania, no ha habido oportunidad de sentarse a negociar, ni siquiera uno de los apartes
de las propuestas. Entonces Rusia, si no ve solución, Rusia tampoco tiene ningún afán en mover los hilos para que estos barcos se muevan con grano. Y es que esta presión mundial por el tema de la hambruna, ya meten en el cuento a Guterres, que tampoco ha logrado algo positivo al respecto, ya esta presión a que Zelensky se siente a negociar, que una propuesta de Kissinger hace tiempo, pero que la estuve leyendo y también esta propuesta la veo poco viable, como Kissinger dice, entreguen todo menos Crimea, dejen que Rusia quede con Crimea y una porción pequeña de la parte oriental de Ucrania y pongan condiciones para que esto nunca vuelva a ocurrir, pero es que Kissinger parece con sus 99 años que desconoce que cuando en Rusia ya se aprueba algo en la Duma y aprobado por la Constitución, esto ya es irreversible, esto no tiene reversa. Y Rusia tiene Putin en sus manos la autoridad de enviar no solamente 300 movilizados a Ucrania, ahí viene otro paquete de 500,000 y los que siguen, y todos obedecen a las órdenes de Vladimir Putin, y todos estos soldados que recientemente ingresan a Ucrania saben exactamente a qué ingresan. A ellos no les están diciendo mentiras en cuanto a que, miren, los mandamos a Ucrania para que se apoderen de Odessa o de Lviv. Los envían para tomar control de regiones donde viven hermanos, donde viven rusoparlantes, y les muestran videos de cómo los atacaron, videos que no muestran por las redes y no puedo mostrar por este canal, videos que existen y los tiene Rusia, que esto es parte del entrenamiento, es mostrarle a los nuevos que van llegando a Ucrania el por qué se les está enviando. Y todo esto, obviamente, Rusia no lo muestra en sus discursos, como lo hace el canciller Scholz, como lo hace Biden, que casi que da los números de cada tanque que va a enviar, las referencias. No, esta ya empezó esta etapa de más malicia, de más arte de la guerra de Sun Tzu, de más atacar los puntos más débiles, en engañar al enemigo, engañándolo de que van hacia un lado cuando van realmente hacia otro, como en el día de hoy, en nuclear, y sobre todo demostrándole al mundo que ya Zelensky no puede tranquilamente ir a Gerson allá a poner banderitas o ir a Soledar con sus chalecos antibalas que le cubren una porción del pecho. Es que hay que ponerle también el chaleco antibala a la cabeza, a la cara, a las piernas. Es que Zelensky cree que solamente lo van a golpear en el pecho. Zelensky, el hombre de los 1000 uniformes, ¿cuántas camisetas deberá tener Zelensky? Verdes, café, beige, café oscuro, chalecos, pero no se le ve ya las corbatas que usaba, ya se le ve la barba, antes no se le veía barba. Y Zelensky, quien iba a ser nominado como el hombre del año, el premio Nobel de la Paz, el héroe de Ucrania, hoy en día, ¿qué tiene para ofrecerle al pueblo ucraniano? Hoy en día, lo único que le va a ofrecer es la posibilidad de que haya más muertos, más destrozo, más reconstrucción, no se ve por ningún lado. Mientras tanto, las tropas rusas siguen avanzando. Esta famosa propuesta que viene en camino, un ataque conjunto masivo, un golpe duro a la arrogancia de Zelensky, un castigo a Occidente por todo lo que hicieron desde el 2014 en Donbass, un castigo a Occidente por haber permitido que estos hijos de estos nazis de la Segunda Guerra Mundial quisiesen o hubiesen continuado propagando este mismo tipo de ideología que causó tantos muertos allá en el Holocausto, en el año, sobre todo 1941 al 45. Es que Vladimir Putin se ha convertido en la piedra en el zapato de los nazis, no solamente de Ucrania, sino de todo el mundo, porque esta tendencia que se ha generado en Rusia para de una vez por todas erradicarlos de la faz de la tierra es algo
que ya no tiene marcha atrás. Y esto se ha demostrado ya que no es solamente como querían vender la idea de que Putin quería apoderarse de Ucrania, de Europa, quería convertirse en un zar día a día, demuestra todo lo contrario. Yo estoy completamente seguro, con base en tantas historias que he leído, tantas narraciones de guerra, tantas batallas que he estudiado sobre el tema en particular de Ucrania y el comportamiento de Vladimir Putin. Vladimir Putin, quien le ha vendido este pasado año la idea a su país de que él quiere proteger a los hermanos rusos que viven en el Donbass, él no va a hacer lo contrario para perder credibilidad. Ya vienen unas elecciones presidenciales y ya llegó la hora para Putin enfocarse en mostrarse como un hombre poderoso, un hombre que cumple su palabra, un hombre que no es un genocida como lo han querido mostrar, un hombre que cada vez le demuestra a su país que lo de Bucha no es cierto, que lo que ocurrió recientemente en Dnipro, en este edificio, no fue obra de sus tropas ni de sus altos mandos en el Kremlin, un hombre que le demuestra a Rusia que él ha hecho hasta lo imposible por evitar el inicio de una gran movilización o de una guerra, que ha respetado el tema del operativo especial hasta el día de hoy, que ha demostrado a su pueblo cómo él, antes de ingresar a Ucrania, él trató al máximo de negociar, de solicitar que Ucrania se convirtiese en un país neutral y que no lo logró, como esos ejercicios militares antes del inicio de la guerra, que ustedes se deben acordar en el Mar Negro. Todo esto es parte de esta estrategia de parte de Putin de enseñarle a su pueblo, de explicarle de la forma más fácil, así sea con caricaturas, el por qué él está haciendo lo que está haciendo en Ucrania. Mañana parece que va a ser la continuación de lo que ocurrió en el día de hoy, puesto que hoy Zelensky hizo un pequeño discurso en el que se mostró desafiante por el ataque de los 55 misiles del día de hoy, con su voz ronca, Zelensky, y obviamente cada que el hombre actúa de esta manera o ataca regiones anexadas, le envían su paquete. Esto debe servir para que los ucranianos ya entiendan de una vez por todas que lo que va a ocurrir en los próximos días, que Zelensky no va a ir a resguardarlos ni a ayudarles a ingresar a las estaciones del metro de una forma más expedita, no como en el día de hoy que los hizo esperar haciendo cola mientras las alarmas sonaban. Zelensky continuará cambiándose la camiseta todos los días. Creo que está levantando pesitas para que le vean el músculo, pero no le está ofreciendo a su pueblo una solución para lo que viene en camino. Rusia simplemente está demostrándole a Occidente que ellos no son un país de papel o un tigre de papel, que Rusia le está demostrando a Occidente cómo todos estos últimos años en los que prácticamente no tomaron a Rusia en serio, como desde la época de Merkel con el acuerdo de Minsk, ahora la situación ha cambiado. En Rusia hay un hombre fuerte, en Rusia hay un hombre que manda con sus propios recursos, no como Zelensky, que depende de la ayuda y de los sobrados de Occidente, no como Zelensky, que ha entregado a su país como laboratorio de armas, no como Zelensky, que ha puesto a su población como carne de cañón para que Occidente trate de acabar y destruir a Rusia. Algo que no va a ocurrir, amigos del canal. Por favor, la campanita, denle like y no se les olvide. Y les voy a enseñar en los próximos días cómo utilizar la aplicación de StreamYard para que puedan hacer videos como los que yo hago en vivo y en directo, inclusive invitando hasta 10 personas, como también lo voy a mostrar en los próximos días. Muchas gracias por